Buenos días. Agradecer al colegio y a la Asociación de Gestores el convocar estas jornadas. Es poner en valor el deporte, yo creo que en la sociedad actual y hace mucha falta. Y sobre todo concienciar a la gente que nos gusta la política, participamos en la política, de que el deporte, pues la actividad física del deporte pues es un valor importante en la sociedad actual y que realmente pues es una actividad muy transversal y que muchas soluciones de la economía muchas veces se solucionarían con la promoción del deporte y la actividad física y del empleo también, ¿no? Y también agradecer la oportunidad que se nos da Esquerra Unida, el poder plantear cuál es nuestro programa en materia de deportes para la Comunidad Valenciana. Con 10 minutos era escaso, entonces he hecho una pequeña presentación, tendré un minuto cada una, pues la podéis ir leyendo y así es más concreto y pues igual es más rápido, ¿no? Luego habrá más preguntas. Yo, por lo que estoy viendo, los ponentes coincidimos en muchas de las cuestiones. Creo que es normal, porque la gente del deporte, en lo normal coincidimos. Otra cosa es que luego nuestros partidos coincidan, porque el deporte es una parte de toda la política de los partidos, ¿no? Entonces nosotros nos toca, yo creo que a todos, cada uno de nosotros, hacer una labor de los que nos gusta el deporte, de convencer a nuestros al resto de que realmente el deporte es una parte importante. No es lo que a veces lo que nosotros pensemos, que estamos aquí y estamos muy ligados al deporte, sino lo que nuestras direcciones de los partidos, pues de alguna forma luego piensan que tiene importancia el deporte o no. Eso lo vivimos en el día a día, ¿no? Entonces, la trayectoria un poco en el deporte, yo me acuerdo cuando tenía 17 años que salía a correr, que correr era de cobardes, o sea que yo me acuerdo que vivía al lado del río, cuando el río eran cañas y pasaba el río Turia aún por el antiguo cauce, y yo iba de mi casa hasta el río andando, porque me daba vergüenza correr. Y luego ya cuando llegaba al río bajaba por una escalerita en la escuela de idiomas y ahí empezaba a correr, ya porque esa realidad, pues alguna gente joven eso no lo ha conocido, pero la realidad es que yo lo he sentido. Tengo 55 años y a los 17 empecé a correr y esa situación pasaba. También cuando iba a la escuela, pues no se le llamaba educación física, se le llamaba gimnasia. Y cualquier profesor, el de matemáticas o el que le gustaba un poco el deporte, es el que daba la clase de educación física. Luego, a través de personas como nosotros, como vosotros, personas que nos hemos dedicado a estudiar un poco el fenómeno del deporte, pues todo esto ha empezado a regularse. Ya en el año 93 tuvimos la Ley del Deporte Valenciano, que consideraba un derecho del ciudadano valenciano al deporte y regulaba algunas partes, y en el año 2011 el PP aprueba la nueva Ley del Deporte. Nosotros desde Esquerra Unida nos opusimos porque en el momento era inoportuna, sin presupuesto y no solucionaba el problema actual del deporte, y después de 4 años pues sigue estando ahí paralizada esa Ley del Deporte, sino al contrario, porque desapareció el Consejo Valenciano del Sport, etcétera, etcétera. O sea que realmente no ha servido para mucho esa ley. Nosotros estamos convencidos de la importancia de la actividad de nuestro partido pensamos que la actividad física y el deporte para la sociedad en su conjunto es necesaria, es beneficioso, tanto para el practicante, porque ayuda a su formación como persona, como que es una actividad que integra a las personas, pues no tiene que discriminar por razón de edad, sexo, discriminación o diversidad física, y está claro que el deporte es beneficioso para la salud. Y luego socialmente tiene una repercusión, una sociedad de individuos sanos y con valores positivos reducen los gastos en sanidad. Me acuerdo que algunas conversaciones cuando era el secretario autonómico del deporte, David Serra, que decía: joder, si es que sanidad, reduciríamos los gastos en sanidad, cada euro invertido en deporte son 3 euros no gastados en sanidad. Digo, joder, pues hacer algo. Estaba en sus manos pues hacer algo. Si eso es cierto, pues habrá que hacer algo, ¿no? Y al mismo tiempo genera una economía sostenible. O sea, el deporte de actividad es una actividad continuada y es sostenible y genera multitud de puestos de trabajo. Eso estamos convencidos de ello. Por eso pensamos que sí que hay que invertir mucho más en actividad física y el deporte. Por ello pensamos que, como se ha dicho antes, la Constitución española ya vela porque los poderes públicos deberíamos de promocionar y regular esta actividad, pero nos damos cuenta que la sociedad va por delante de lo que es la regulación y del deporte. Hay muchísima gente que realiza la actividad física, no está regulado cómo se tiene que hacer, hay mucha falta de regulación
como se ha puesto en evidente, o sea, la sociedad va por delante y la administración va por detrás. Creo que pasa en muchas cuestiones, en muchas actividades, siempre ha sido así. Las personas vamos por delante de los gobiernos. Como hemos visto, la Comunidad Valenciana en los últimos años se ha optado por promocionar el deporte a través de los grandes eventos. Yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta que no es una actividad sostenible, que no ha sido exitoso ese tema. Y hoy en día estamos a la cola de la comunidad en inversiones en deporte por habitante y año. En el 2011, casualmente, cuando la nueva ley del 2011 se pone en vigor, se reduce la inversión en deporte en la Comunidad Valenciana en un 25%. O sea que es casualidad. Una ley que debe de ser acompañada de un presupuesto, un incremento de presupuesto, lo que se hace es reducir en deporte. Entonces no tiene coherencia, ¿no? Entonces, partiendo de nuestro convencimiento de Esquerra Unida, sí que estamos de acuerdo con ese epígrafe de la Constitución. Nosotros nos una serie de puntos en nuestro programa electoral. Deberíamos de generar un plan valenciano de promoción del deporte y la actividad física. Hace falta que nos sentemos, toda la gente implicadas en el deporte, y empecemos a desarrollar un plan donde con algunas guías que un poco marcamos aquí, ¿no? Unas guías que sean dinamizar y desarrollar el hábito de los niños y las niñas adolescentes en la edad escolar, o sea, dinamizar el desarrollo y acciones que vayan a promocionar el deporte en las escuelas. Un consejo de deporte escolar universitario hace falta que la gente que estudie en ese consejo funcione y sea el que dinamice y haga propuestas de actuación en el ámbito escolar y universitario. En el tema de las personas mayores, pues ya hay otras instituciones como los ayuntamientos y diputaciones donde tendríamos que tener una estrategia global conjunta. El tema de personas discapacitadas, el tema de la promoción del deporte en la mujer. Últimamente está creciendo la participación de la mujer en el deporte y hace falta mucho más promocionar la participación de la mujer. Programas de mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas, campañas de concienciación y sensibilización sobre el beneficio de la actividad física y planes de formación continua de técnicos e investigación del deporte valenciano. O sea, es muy importante investigar continuamente, formación continua, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos hace y nos permitirá avanzar. También, una parte importante que nosotros valoramos muy positivamente es el deporte para todos y todas. O sea, apoyo económico a instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen programas de promoción de deporte. Hay que todos aquellos programas y un seguimiento de esos programas se deben de apoyar desde las instituciones económicamente. Izquierda Unida también vemos como el deporte es un factor importante en la integración en la sociedad de los individuos. Y el tema sobre todo el tema de las personas con discapacidad. Impulso del deporte en la familia y medidas de conciliación. El deporte debe ser desde la familia, debe surgir de la familia. Es un hábito que debe surgir de la propia familia. El deporte y salud. También entendemos que el deporte es salud. Es evidente y ahí coincidimos todos. Y entonces hay que tomar medidas claras en ese aspecto, ¿no? La sanidad pública debe de hacer la prevención. Es mucho más saludable la prevención a través de la actividad física que a través de los gastos en farmacia, por ejemplo, ¿no? Sensibilizar a los profesionales de la salud el impacto positivo de la práctica y la actividad física. Como se decía antes, pues si pudiéramos llegar a eso e integrar dentro del sistema de salud a los licenciados para la prescripción de la actividad física sería muy importante. El tema del incremento del deporte en la edad escolar y en universitaria, tener jóvenes sanos y saludables, programas de innovación, nuevas terapias a través del deporte para mayores, en el ámbito laboral también, colaboración con las empresas y sindicatos a la promoción de actividades organizadas que promocionen la actividad física y el apoyo de la investigación. Investigación siempre muy importante. Nosotros consideramos que el deporte es una forma de educar en valores que es importantísimo y hay que desarrollar programas específicos en ese aspecto. También nosotros tenemos en la Comunidad Valenciana tenemos unos parajes y unas zonas donde pueden ser, a través del deporte pueden llegar a un desarrollo social y económico que sea sostenible. Entonces, para eso pensamos que se debe de hacer compatible
la actividad de deporte con la conservación de la naturaleza, y promovemos un directorio de pautas para la gestión sostenible del deporte en la naturaleza. Y luego, como decíamos, mujer y deporte, el tema de comprometer a facilitar el acceso de la mujer a la actividad física y los diferentes deportes a través de programas de conciliación, de apoyo y conciliación. En el tema de instalaciones deportivas, nosotros apostamos por una gestión de las instalaciones deportivas a través de ayuntamientos, clubes, federaciones y entidades de interés público. Pensamos que es la mejor fórmula de que el dinero del deporte se quede en el deporte. No tiene mucho sentido que una empresa que se dedica a la construcción gestione instalaciones deportivas. Entonces, los beneficios de la instalación, ¿dónde van a ir? Nosotros apostamos más por que sean gestionadas por entidades de interés público. El deporte federado, la financiación. Un pilar importante del deporte son los clubes y las federaciones deportivas. Pensamos que hay que impulsar el trabajo y la coordinación y los programas de desarrollo deportivo a través de las federaciones y los clubes. Es una buena herramienta, que de hecho está recogida en la ley, es una herramienta que tiene la Generalitat para poder promocionar el deporte. Hay que utilizarlo, para eso hay que dotarlo de un programa y dotarlo también económicamente del dinero necesario para que eso pueda funcionar. ¿Y final? ¿Termino? Sí. Luego, el alto rendimiento, también contemplamos las mejoras en programas de tecnificación, y los profesionales, las profesionales de deporte. Izquierda Unida trabajaremos por la mejora de la formación, el ámbito laboral y el reconocimiento social del personal técnico deportivo. Tendremos como ejemplo a seguir la Ley de Profesiones del Deporte de Cataluña. Es un ejemplo que habrá que trabajar y habrá que desarrollar. Si hay cosas que mejorar, pues será oportunidad de mejorarlo. Y luego, dentro, la creación de una nueva ley del deporte valenciano, donde se recogen todas estas iniciativas. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por vuestra atención.